Seguimos hablando de creatividad. Para mí ha sido interesante, en especial las respuestas que ustedes han entregado en el foro. Muy creativos. Ya sabemos también que para ser creativos es importante conocer algunas formas de entrar en alfa, de alfa a teta en las ondas cerebrales y en base a ello poder concentrarnos de una manera diferente, poder visualizar de una manera diferente, poder comprendernos de una manera diferente. Espero que algunos de ustedes también hayan podido conocer las herramientas de NeuroSky, que con un solo electrodo permite hacer un electroencefalograma constante. Y es muy interesante trabajar con ello. Analicen en general los dispositivos cerebro-computador. Para comenzar esta nueva sesión de trabajo, les sugiero entonces que entren en alfa y que se mantengan en alfa durante 15 minutos de la manera que les expliqué en el video anterior o de alguna forma alternativa, como puede ser o haciendo algún tipo de ejercicio o orando o repitiendo algún mantra. Hay varias maneras. La que yo expliqué es una de las más utilizadas, pero pueden utilizar cualquiera. Si están trabajando en grupo, mejor. Por favor, entonces, entren en alfa y manténganse en alfa unos 15 minutos. Mientras están en alfa, intenten visualizar algún elemento concreto, como un cubo, una pelota, un paisaje, a medida que vayan evolucionando. Los que se sientan más avanzados pueden intentar visualizar un espejo y mirarse en el espejo. Esto es muy interesante. Recordemos algunos elementos. Usted sabe y está consciente de que es creativo y que lo que requiere, lo que necesita es aprender más herramientas y más técnicas que le permitan aprovechar esa creatividad que tiene latente. En el foro recién pasado usted ha respondido con mucha creatividad, todos lo han hecho. Agradezco esta participación. Usted está interesado en ser más creativo. Usted también quiere saber cómo otras personas creativas piensan, cómo se comportan, cómo actúan, cómo consiguen ser creativas. Y está interesado en incorporar el pensamiento creativo en su trabajo, en su estudio y en su vida personal. Aquí veo que en la diapositiva tengo que arreglar porque dice persona. Lo corregiré. En este punto también hay otros elementos que vamos a considerar, que son interesantes. Muchas veces vemos que personas muy inteligentes no les va tan bien en la vida como nosotros lo esperamos. Y es realidad, así sucede. No basta con la inteligencia. La inteligencia puede llegar a ser un regalo envenenado. Hay personas muy astutas que lo resuelven mejor que muchas personas inteligentes. Según lo que plantea Gardner en algunas entrevistas, Howard Gardner, el teórico de las inteligencias múltiples, nos dice que una persona, incluso con muchas de sus inteligencias desarrolladas, puede manejar mal su vida. Una cosa no implica la otra. También hay que tener en cuenta que una persona creativa no es necesariamente inteligente o hábil en su vida. La creatividad es una suma de inteligencias y habilidades que son desarrollables. Ello no asegura un éxito en la vida. Son otros elementos adicionales, además de la creatividad, además de la inteligencia, las que lo pueden asegurar o las que nos pueden ayudar a construir una situación. Vivimos en un mundo creativo, nos desarrollamos en un mundo creativo. La creatividad nos rodea por todos los lugares a los que miremos, especialmente si estamos rodeados de niños. Hay creatividad en todas partes. Incorporémosla e incorporémonos a ella. Mientras completo un mate, seguimos hablando de creatividad. Recordemos, de una manera simple, es la capacidad de generar ideas. El trabajo original, o sea, tipo artesanal, tipo una pintura, como la que ustedes pueden ver a mi espalda, es un ejemplo de creatividad. Pero también son ejemplos de creatividad elementos orientados a masas, como podría ser el manejo de la Coca-Cola.
Analicemos su creatividad. Piense usted en algo que le apasiona. Después de pensar en ello, analice por qué le apasiona. Sienta la realidad de su sentimiento de apasionamiento por ese algo. Busque en sus recuerdos qué le llevó a sentir esta pasión. Así, cuando quiera repetirlo, sabrá qué elementos son los que lo llevan a ello. ¿Cuál ha sido el camino desde el momento en que sintió esa pasión por ese algo hasta ahora? ¿Qué le inspiró en ese momento? ¿Qué le inspira ahora? Preste atención a este análisis que usted tiene que hacer. Estos son elementos del proceso creativo. Analicemos un proceso creativo que ha llegado a nosotros y que consideremos muy efectivo. Veamos un resultado de creatividad. Por ejemplo, el teléfono, ¿no es cierto? Inventado por Alejandro Graham Bell hace mucho tiempo, pero que él buscaba realmente inventar otra cosa. Busque la raíz del proceso creativo de Alexander Graham Bell. ¿Para qué pensó originalmente el teléfono? ¿Cuál era la idea detrás? ¿Se inspiró en algún trabajo previo? Fíjese que sí, que hay trabajos previos a él, y el proceso creativo empezó antes y en otra persona. Porque es interesante ver también cómo el proceso creativo puede ir pasando de una persona a otra. ¿Cómo ha evolucionado este artículo, el teléfono, desde ese momento hasta hoy? Observe esa tremenda diferencia. ¿Puede usted crear una versión diferente de este producto? Si copia este producto para llegar a un producto distinto, ¿en qué lugar del proceso creativo comenzaría usted? Sigamos analizando el proceso creativo. Apreciémoslo. Démosle el valor enorme que tiene. Describa, de la misma forma evolutiva que lo hicimos en la diapositiva anterior, en los procesos creativos de los elementos que están a continuación. Un cuaderno. ¿Dónde empieza el cuaderno? ¿Desde cuándo? Atención, que es peligroso el inicio. Un bolígrafo desechable. ¿Cuándo empieza? En el caso de los hombres, para los hombres es más fácil describir el proceso creativo también de la máquina de afeitar. También es un proceso interesante. Discútanlo en grupo y el grupo escribe en el foro qué es lo que ha visto. Describe el proceso evolutivo de este proceso creativo en el foro. Se dice que la curiosidad mató al gato, pero no es el caso de los humanos. En los humanos es un elemento tremendamente importante. Es un componente intrínseco del proceso creativo, un componente muy importante. La curiosidad dispara el proceso creativo. El sujeto creativo está lleno de curiosidad y muchas veces juega llevando su pensamiento a paradojas aparentes. Muchas de las herramientas y técnicas que usaremos posteriormente para potenciar nuestro pensamiento creativo será lo que llamamos contraintuitivas. O sea, no hacia lo que tendemos a pensar, sino que justamente en un sentido opuesto. Atención a ello. El pensamiento creativo es algo que entusiasma, nos ayuda a ver el mundo de otra manera, nos ayuda a aceptar aspectos ambiguos de la vida, que te pueden llevar en direcciones inesperadas, muy inusuales. Atención a ello también. El pensamiento convencional tiende a ser lógico, estructurado y secuencial. Los patrones del pensamiento creativo tienden a ser mucho más fluidos. Muchas de las herramientas y técnicas para el pensamiento creativo están específicamente pensadas, diseñadas para potenciar desvíos del pensamiento convencional, saltos de la imaginación y un reenmarcado de los conceptos con los que habitualmente convivimos. Un buen ejercicio para el pensamiento creativo es algo que hacen los niños habitualmente: mirar las nubes y ver en ellas diferentes formas.
Otra que yo encuentro especialmente interesante porque además nos vuelca el concepto de estar en la tierra es el tumbarse boca arriba mirando un cielo estrellado y en un momento determinado el mundo se nos da vuelta. Los que lo puedan probar, háganlo, tumbados de espaldas en el suelo, mirando hacia las estrellas. Prueben a ver qué pasa. Bueno, el pensamiento creativo nos lleva a ser curiosos, a ver el mundo de una manera diferente, viendo muchos más elementos de los habituales. Nos lleva a aceptar a las personas que son curiosas en general y nos lleva, insisto y repito lo de una diapo anterior, a sentirnos cómodos en espacios ambiguos y a sentirnos agradados y contentos cuando nos enfrentamos a algo que aparentemente es paradójico. La paradoja y la yuxtaposición son herramientas para generar técnicas de pensamiento creativo. Un elemento contradictorio, por ejemplo, es decir, esta afirmación verdadera es falsa. La idea es romper el camino tradicional de pensamiento y abrir nuevas expectativas. Si ustedes se fijan, detrás mío, el cuadro que estaba en un comienzo ha sido cambiado. Es un elemento para intentar romper la linealidad del pensamiento creativo. Dicen que estos sistemas PPT tipo PowerPoint, que el mío no es PowerPoint, es un alternativo, son el karaoke de los profesores, y en muchos casos es verdad. Un profesor se coloca frente a su karaoke, va leyendo lo que el karaoke le dice y no le agrega nada a lo que está diciendo, nada a lo que está escrito. Bueno, eso es un problema de falta de creatividad. Aquí intentaremos ser creativos dentro de lo que nos dé nuestra capacidad creativa. La yuxtaposición es una herramienta importante. Choque de ideas contradictorias. Por ejemplo, un caballo entró en la cervecería y dijo: hombre, sabemos que los caballos no toman cerveza, por lo menos no en una cervecería, ¿cierto? Hay otros elementos allí también. O cuando se dice, mire, un cerdo volaba con su capa especial mientras leía, son elementos de pensamiento creativo utilizados en la escritura. Son elementos que nos ayudan a hacer. Algunos especialistas en creatividad dicen que no hay ideas nuevas, sino diferentes combinaciones de ideas ya existentes. Y una técnica de pensamiento creativo es asociar ideas diferentes. Ideas tremendamente diferentes. Fíjense que de ello resultan mezclas interesantes. Solamente por decir algo, en la comida, mezclar algo picante con algo dulce. La comida nórdica, por ejemplo, de comer un trozo de cerdo con mermelada de frambuesa, es tremendamente creativo, pero a mí francamente no me agrada. Otro taller: jugar al extraterrestre. Imagínense, usted es un extraterrestre, viene llegando en su platillo volador, en su ovni, a la Tierra. Todo lo que encuentra es la primera vez que lo ve, la primera vez. Consulte a los demás integrantes de su grupo, usted como extraterrestre, cuáles son los usos habituales que tiene el elemento que le muestran y cuáles serían los que a usted se le imaginaría. Discuta en su grupo de alienígenas y decida los mejores usos que un alienígena vería de los elementos comunes que tenemos en la Tierra. Por ejemplo, un jabón, por ejemplo, un tenedor y así otras cosas similares. Trabajen por favor en su grupo de manera presencial o virtual unos 30 minutos y el resultado de sus descubrimientos alienígenas lo suben al foro. Muchas gracias. La creatividad
genera energía en una persona, pero en algunos casos también puede generar excesiva adrenalina. En el caso que lo ponga un proceso creativo, lo ponga muy nerviosa, póngase en alfa algunos minutos y cree desde allí. Almacene la ansiedad que ha sentido en algunas cajas, visualice unas cajas, almacena la ansiedad dentro y sale del alfa y podrá trabajar con mayor tranquilidad. No se olvide que los procesos creativos, la creatividad, es un elemento que produce adicción. Los niños son realmente maravillosos. Los niños pueden dejar de lado comportamientos viejos con mucha facilidad. Atención a los niños. Miremoslos para aprender de creatividad. Un niño, ya sea un Neandertal, un cavernícola, o un niño actual, o un niño de la Edad Media, o un niño del tiempo del Imperio Romano, siempre parte del supuesto de que aún no ha llegado al punto de saber algo, que algo le falta para llegarlo a saber. Pero no es algo que no sepa, es algo que sabrá. Y eso es importante. Ellos viven en un mundo donde saben que muchas cosas no las conocen. Por eso, aprender siempre es un juego. Y saben que tienen mucho que aprender. Un adulto mal asesorado piensa que no sabe. Y ese es un error. No es que no sepa. Le faltan elementos para aprender. Le faltan elementos para seguir avanzando. Si piensa como niño, tendrá una entrada al pensamiento creativo con mayor facilidad de la que en un principio. Atención con las repeticiones. Cuando se repiten muchas veces las situaciones y las intentamos resolver de la misma forma, generalmente podemos decir que ese es un excelente camino hacia la locura. Atención, no persista en repetir lo que lo lleva a un camino erróneo cada vez. Busque innovar en sus caminos. No sea excesivamente adulto. No insista en caminos repetidos. A mí les cuento lo que me pasó una vez. Estaba buscando mi auto, lo encontré, era un Volkswagen rojo y lo trato de abrir con la llave. La llave no lo abre. Intento una vez, intento dos veces, intento tres veces, hasta que un señor se pone al lado mío y me dice, no abre, ¿no? No, digo yo, no consigo abrirlo. No, me dice, no lo puede abrir porque no es suyo. O sea, no es mi auto. ¿Por qué está tratando de abrir mi auto? Así miré con atención y me fijé que mi auto estaba 3 autos más allá. O sea, no intente hacer lo mismo, no repita, busque las alternativas, busque los caminos creativos. La creatividad es una necesidad, no es un lujo. Cuando algo parece difícil, pensemos, ¿hay alguna manera mejor de hacerlo? Si necesitamos algo nuevo, ¿en qué has pensado? Si nos enfrentamos a un problema difícil, ¿qué tal si primero lo partimos en trozos y después enfrentamos trozo a trozo? En la sociedad del conocimiento todos estamos más cerca. Fíjense. Esto lo he traído de Guatemala hace unos años, cuando tuve la suerte de conocer algunas ruinas mayas allí. Bueno, en la sociedad de la información, la creatividad está en el punto central. Es uno de los elementos que nos permiten estructurar nuestras formas de representar el conocimiento. No es vista como un beneficio periférico. Ustedes verán que en muchos espacios empresariales, especialmente los relacionados con el marketing, la mercadotecnia, la publicidad, existe el cargo de creativo. Y ese creativo es alguien que tiene que ejercer como tal. Interesante, ¿no? Otro trabajo para su grupo. Afortunadamente, ya no nos vamos al espacio exterior, no tenemos que ser extraterrestres, es un tema muy local. Imagínese el mundo hace 50 años. Visualice su ciudad como era hace 50 años.
reemplace los elementos que actualmente le son familiares por los que se utilizaban en ese momento. Hágalo con su grupo. ¿Cuáles han sido los factores más importantes, los factores críticos que han traído a su ciudad desde hace 50 años a la situación actual? Vea los elementos creativos positivos. Piense en ellos. Escriban en grupo después de una reunión de unos 20 minutos y por favor compartan lo escrito enviándolo al foro. Tanto los pensadores convergentes como los pensadores divergentes son creativos, que no se sientan mal ni unos ni otros. El estilo del pensador convergente es más evolutivo y requiere un proceso reflexivo más lineal, pero dentro de esa linealidad va dando saltos que son más lentos que los de la persona de pensamiento divergente. La persona que tiene un pensamiento convergente tiene generalmente golpes de inspiración creativa. Se va pensando linealmente y recibe turbulencias creativas que son las que alteran su pensamiento mientras está en una línea de pensamiento. Probablemente en una tarea de estas técnicas creativas en que se presenta un ladrillo y le dicen deme los 20 primeros usos que se le ocurran de un ladrillo, no generará una larga lista en pocos minutos, pero estará generando ideas probablemente mucho después de que la tarea haya terminado. En unas investigaciones recientes se ha visto que el brainstorming tradicional no funciona tan bien con las personas de pensamiento convergente, sino que para trabajar con ellos es mejor definir sesiones de trabajo individual en que se interactúa con las personas convergentes o en un grupo limitado o en forma personal, o se van alternando ambas situaciones de manera sucesiva. Una manera efectiva de comenzar siempre a estar en un modo creativo es comenzar con la relajación total que nos lleva a alfa. Recuerde eso. A la velocidad que nos movemos día a día es preferible frenar, detenernos y entrar en alfa, irnos a teta y trabajar en ese contexto. O entrar a teta, salir de vuelta a estado de vigilia y en ese momento empezar de nuevo a enfrentar la situación de una manera más concentrada. Aunque parezca muy extraño, hay personas que para concentrarse o para entrar en alfa y llegar a teta requieren actividad, requieren ejercicio físico, requieren correr, requieren caminar, requieren hacer ejercicios repetitivos. Vea si usted es una persona de ese tipo, analícelo. Es interesante, es interesante. En la película Matrix Revolutions se ve cómo las personas cambian de realidad mediante el ejercicio. Es una visión interesante que nos dejó esa película ya un tanto vieja. Bueno, queridos doctorantes, sigan tan creativos como hasta hoy. Los espero en la próxima clase de este tipo. Un gran saludo, que estén muy bien.